Doctores. Esos seres que suelen ser quienes nos ayudan de la mejor manera cuando decaemos por algún tipo de enfermedad o infección. Teniendo esto muy en cuenta, es difícil pensar en la existencia de algunos de estos doctores. Hoy te presentamos los 5 peores doctores de todos los tiempos. Número 5. Michael Swango. Este hombre era un doctor de Nueva York quien cometió hechos atroces. Mató a 60 pacientes usando veneno y lo hizo poniendo la sustancia en la medicina que recetaba a los pacientes. Pero no lo hizo por ninguna razón en especial, simplemente estaba loco. Y en realidad fue capturado por una razón muy rara, nada que ver con detectives o esas cosas de la policía. Fue gracias a que alguien encontró un libro de recortes del Dr. Swango en donde tenía recortes de periódico y fotografías de los pacientes que había asesinado. Este hombre tomaba mucho placer en asesinar a sus pacientes y no solo hizo eso, también golpeó a 2 compañeros de trabajo hasta que murieron. Después de todo, cuando lo capturaron, solo confesó 4 asesinatos y aún así no se liberó de una vida en prisión. Actualmente está en prisión, pero podría pedir libertad condicional durante unos 4 años. Número 4. Cecil Jacobson. Lo que este doctor hizo es raro, pero no tan atroz como otros en esta lista. Lo que hizo este hombre no fue nada de asesinatos, sino más bien algo asqueroso. El tipo era un doctor de fertilidad, pero usaba su propio esperma para impregnar a las mujeres a las cuales atendía. Aunque ese no fue su único crimen, sino que también cometió muchos fraudes, lo cual le ayudó a ganar cientos de miles de dólares. Se le encontró culpable luego de que 2 de sus pacientes resultaron embarazadas de la nada, por lo cual una televisora local le dedicó un programa y fue obligado a hacerse pruebas de ADN, de las cuales resultó que era el padre de al menos 75 niños y además también fue acusado de unos 55 casos de fraude, pero su condena fue solo de 5 años y una fianza de $100,000. Lo peor es que el hombre es ganador de un premio Nobel, además de que también intentó impregnar a un mono babón. Número 3. Harold Chipman. El llamado Doctor Muerte es el asesino más prolífico de la historia moderna. Su muerte hace imposible conocer con exactitud cuántas personas fueron víctimas de sus atrocidades, aunque un informe oficial del gobierno británico dice que un mínimo de 215 fueron las asesinadas. Este hombre de aspecto bonachón era adorado por sus pacientes, sobre todo por los ancianos. Tenía mujer y 4 hijos, y jamás llegó a reconocer sus crímenes ni se mostró arrepentido. Mataba por el simple placer que le producía, pues no se aprovechaba económicamente de sus asesinatos, excepto en una ocasión que intentó falsificar el testamento de una anciana, la cual poseía una fortuna de 600,000 euros y por la cual fue descubierta su macabra actividad. Número 2. Walter Freeman. Durante la Segunda Gran Guerra Mundial, hubieron muchos soldados quienes desarrollaron enfermedades mentales. Así, el Dr. Freeman trajo una solución que hoy en día es conocida como lobotomía. Este procedimiento aún se realiza, pero no de la manera atroz en que él lo hacía. Freeman utilizó literalmente una picayelo y un mazo de caucho en vez del procedimiento quirúrgico estándar. En un acto espantoso, Freeman martilleaba el picayelo en el cráneo apenas sobre el conducto lagrimal y lo movía hasta cortar las conexiones entre el lóbulo frontal y el resto del cerebro. La peor parte es que el doctor no solo experimentó con unos pocos pacientes, sino que lo hizo con más de 3,000 individuos. El Dr. Freeman perdió la licencia cuando uno de sus pacientes murió accidentalmente durante la lobotomía. Sin embargo, siguió visitando pacientes a los cuales les hacía la lobotomía hasta su muerte en 1972 a causa de un cáncer. Número 1. Henry Howard Holmes.
El modus operandi del doctor era supremamente sofisticado. A todas luces, era un hombre distinguido, un caballero alto, guapo y elegante. Pero cuenta la historia que aunque confesó haber asesinado 27 mujeres durante la feria de Chicago, habrían sido más de 200. Para darle libre curso a sus más oscuros antojos, Holmes construyó un edificio aterrador donde atrapaba a sus víctimas. El misterioso lugar fue el teatro de espeluznantes asesinatos desde que la feria de Chicago abrió sus puertas el 1 de mayo de 1893. El inmueble parecía una fortaleza medieval. Estaba lleno de trampas y pasadizos secretos desde donde el doctor observaba a escondidas a sus visitantes. Era un laberinto de cientos de cuartos sin ventanas, puertas que daban a muros de ladrillo o que no se abrían sino desde afuera. Mientras construyó su castillo macabro, Holmes contrataba y despedía trabajadores constantemente para que nadie más conociera todos los secretos del espacio. Un complejo entramado de instalaciones eléctricas y grifos de gas le permitían seguir en un panel los movimientos de sus víctimas y al abrir los grifos podía asfixiar a los ocupantes de ciertas habitaciones. Usaba también métodos de tortura tan sofisticados como una máquina que les hacía cosquillas a las víctimas hasta matarlas de risa. Y como si fuera poco, el castillo contaba con un montacargas, toboganes y ácido sulfúrico organizados en un sistema calculado para deshacerse de los cuerpos. Tal era la fama de Holmes que una de sus frases lo inmortalizó: "Sí, nací con el diablo adentro y ha estado conmigo siempre". Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado el video, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con tus amigos en tus redes sociales. Nos vemos la semana que viene. También golpeó a 2 compañeros de trabajo hasta que murieron. Después de todo, cuando lo capturaron, solo confesó 4 asesinatos y aún así no se liberó de una vida en prisión. Actualmente está en prisión, pero podría pedir libertad condicional durante unos 4 años. Número 4. Cecil Jacobson. Lo que este doctor hizo es raro, pero no tan atroz como otros en esta lista. Lo que hizo este hombre no fue nada de asesinatos, sino más bien algo asqueroso. El tipo era un doctor de fertilidad, pero usaba su propio esperma para impregnar a las mujeres a las cuales atendía. Aunque ese no fue su único crimen, sino que también cometió muchos fraudes, lo cual le ayudó a ganar cientos de miles de dólares. Se le encontró culpable luego de que 2 de sus pacientes resultaron embarazadas de la nada, por lo cual una televisora local le dedicó un programa y fue obligado a hacerse pruebas de ADN, de las cuales resultó que era el padre de al menos 75 niños y además también fue acusado de unos 55 casos de fraude, pero su condena fue solo de 5 años. Doctores. Esos seres que suelen ser quienes nos ayudan de la mejor manera cuando decaemos por algún tipo de enfermedad o infección. Teniendo esto muy en cuenta, es difícil pensar en la existencia de algunos de estos doctores. Hoy te presentamos los 5 peores doctores de todos los tiempos. Número 5. Michael Swango. Este hombre era un doctor de Nueva York quien cometió hechos atroces. Mató a 60 pacientes usando veneno y lo hizo poniendo la sustancia en la medicina que recetaba a los pacientes. Pero no lo hizo por ninguna razón en especial, simplemente estaba loco. Y en realidad fue capturado por una razón muy rara, nada que ver con detectives o esas cosas de la policía. Fue gracias a que alguien encontró un libro de recortes del Dr. Swango en donde tenía recortes de periódico y fotografías de los pacientes que había asesinado.
Este hombre tomaba mucho placer en asesinar a sus pacientes y no solo hizo eso, y una fianza de $100,000. Lo peor es que el hombre es ganador de un premio Nobel, además de que también intentó impregnar a un mono babón. Número 3. Harold Chipman. El llamado Doctor Muerte es el asesino más prolífico de la historia moderna. Su muerte hace imposible conocer con exactitud cuántas personas fueron víctimas de sus atrocidades, aunque un informe oficial del gobierno británico dice que un mínimo de 215 fueron las asesinadas. Este hombre de aspecto bonachón era adorado por sus pacientes, sobre todo por los ancianos. Tenía mujer y 4 hijos, y jamás llegó a reconocer sus crímenes ni se mostró arrepentido. Mataba por el simple placer que le producía, pues no se aprovechaba económicamente de sus asesinatos, excepto en una ocasión que intentó falsificar el testamento de una anciana, la cual poseía una fortuna de 600,000 euros y por la cual fue descubierta su macabra actividad. Número 2. Walter Freeman. Durante la Segunda Gran Guerra Mundial, hubieron muchos soldados quienes desarrollaron enfermedades mentales. Así, el Dr. Freeman trajo una solución que hoy en día es conocida como lobotomía. Este procedimiento aún se realiza, pero no de la manera atroz en que él lo hacía. Freeman utilizó literalmente una picayelo y un mazo de caucho en vez del procedimiento quirúrgico estándar. En un acto espantoso, Freeman martilleaba el picayelo en el cráneo apenas sobre el conducto lagrimal y lo movía hasta cortar las conexiones entre el lóbulo frontal y el resto del cerebro. La peor parte es que el doctor no solo experimentó con unos pocos pacientes, sino que lo hizo con más de 3,000 individuos. El Dr. Freeman perdió la licencia cuando uno de sus pacientes murió accidentalmente durante la lobotomía. Sin embargo, siguió visitando pacientes a los cuales les hacía la lobotomía hasta su muerte en 1972 a causa de un cáncer. Número 1. Henry Howard Holmes. El modus operandi del doctor era supremamente sofisticado. A todas luces, era un hombre distinguido, un caballero alto, guapo y elegante. Pero cuenta la historia que aunque confesó haber asesinado 27 mujeres durante la feria de Chicago, habrían sido más de 200. Para darle libre curso a sus más oscuros antojos, Holmes construyó un edificio aterrador donde atrapaba a sus víctimas. El misterioso lugar fue el teatro de espeluznantes asesinatos desde que la feria de Chicago abrió sus puertas el 1 de mayo de 1893. El inmueble parecía una fortaleza medieval. Estaba lleno de trampas y pasadizos secretos desde donde el doctor observaba a escondidas a sus visitantes. Era un laberinto de cientos de cuartos sin ventanas, puertas que daban a muros de ladrillo o que no se abrían sino desde afuera. Mientras construyó su castillo macabro, Holmes contrataba y despedía trabajadores constantemente para que nadie más conociera todos los secretos del espacio. Un complejo entramado de instalaciones eléctricas y grifos de gas le permitía seguir en un panel los movimientos de sus víctimas y al abrir los grifos podía asfixiar a los ocupantes de ciertas habitaciones. Usaba también métodos de tortura tan sofisticados como una máquina que les hacía cosquillas a las víctimas hasta matarlas de risa. Y como si fuera poco, el castillo